En esta oportunidad hablaremos del texto de Stephen Michael Lux llamado El poder, un enfoque radical. Primero, el autor, Stephen Michael Lux, nació en 1941, es un politólogo inglés, estudió en la Universidad de Oxford, se doctoró con un trabajo sobre Durkheim y tiene trabajos de investigación en sociología. Sus temas de investigación son sobre el individualismo, la ética del marxismo, la sociología de la moralidad y el concepto de poder en la sociedad. Entre sus reconocimientos está ser miembro de la Academia Británica, ser docente en la Universidad de París, de Nueva York, de California, de San Diego y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ocupar cargos también como presidente del Comité para la Historia de la Sociología de la Asociación Sociológica Internacional entre 1974 y 1983 y ser el codirector del Foro Europeo para la Ciudadanía en el Instituto Universitario Europeo entre 1995 y 1996. Lux parte en su texto haciendo una diferenciación entre los enfoques de poder. En el primer caso están los enfoques de los sociólogos pluralistas, que es el enfoque unidimensional. En el segundo enfoque están los enfoques de los críticos, entre los cuales se destacan Barat y Baratz. Y finalmente el enfoque tridimensional, que es propuesto por Stephen Lux. Ahora, en cuanto al enfoque unidimensional, el autor menciona que es un enfoque denominado pluralista. En este se ve el poder en quien prevalece a la hora de la toma de decisiones, donde hay conflicto. El autor retoma la postura o el concepto de Dahl sobre poder, según el cual A tiene poder sobre B cuando logra que éste haga algo que de otra manera no haría. Estos estudios se basan principalmente en el análisis de decisiones grupales, analizando cuáles decisiones prevalecen entre los individuos y cuáles se excluyen. El autor destaca entre ello el concepto de Dahl y de Polsby, quienes utilizan indistintamente la categoría de influencia o de poder para explicar y hacer estos análisis. La centralidad, como lo podemos ver, se da en la adopción de decisiones. Según esto, las decisiones entrañan un conflicto directo efectivo y observable, de manera que se puede asimilar a una metodología científica. El conflicto se da en torno principalmente de las áreas problemáticas con desacuerdo entre actores, es decir, no todas las decisiones o no todas las políticas o no todos los conflictos llegan a posicionarse en la agenda, siendo el poder o el conflicto en este enfoque unidimensional dado solamente entre aquellas áreas que pueden posicionarse en la agenda y que son consideradas problemáticas. Según Dahl, el poder se demostraría entonces en la capacidad de sacar adelante una política con o sin la oposición. En el caso de cuando hay oposición, este se daría cuando un actor puede vetar o puede excluir las propuestas de sus opositores. De esta manera, en este enfoque unidimensional se requiere sí o sí del conflicto y los autores consideran que hay una existencia de intereses claros y determinados. En cuanto al enfoque bidimensional del poder, propuesto por Barak y Baratz, el poder tiene dos caras según ellos. Por un lado, la toma de decisiones concretas, como se vio en el enfoque unidimensional, y por el otro lado, proponen el concepto de la movilización de inclinaciones. Esta movilización de inclinaciones se da cuando personas parte de la sociedad civil o fuera de las élites mismas movilizan los intereses, políticas e ideas que pertenecen a ciertas élites. Por otro lado, los autores mencionan que el poder tiene dos definiciones. Si bien su primera definición es la clásica propuesta por Robert Dahl de A sobre B, también desarrollan una tipología de poder. De esta manera, desarrollan un tipo también de poder que es la consecución de la obediencia mediante la amenaza de sanciones. Y mencionan que para estos autores el poder puede ser coerción, influencia, autoridad, fuerza o manipulación. En este sentido proponen que hay unas diferencias sumamente leves entre estas concepciones, ya que la coerción es cuando A consigue la obediencia de B mediante una amenaza de privación, cuando hay un conflicto en torno a valores.
La influencia es cuando, sin recurrir a una amenaza tácita o franca, A hace que B cambie el curso de acción. En una situación de autoridad, B obedece por reconocer que la orden de A es razonable en términos de sus intereses o porque es legítima o razonable. Y en el caso de la fuerza, se dice que alcanza el objetivo frente a la no obediencia de B, despojándole de la opción entre obediencia y no obediencia. Y finalmente, la manipulación es cuando hay un aspecto o una subnoción de fuerza distinta a las anteriores, ya que aquí la obediencia es posible al faltar por parte del que ha de obedecer un conocimiento bien de la procedencia o bien de la naturaleza exacta de lo que se pide. Es decir, que B hace caso a A sin saber por qué debe hacer caso o la naturaleza exacta de la exigencia. Según estos autores, la crítica al enfoque unidimensional del poder es que este es en concreto anti-behaviorista y que termina siendo determinista al no contemplar la adopción de no decisiones o la adopción de no eventos o cualquier cosa diferente a la expectativa de que A pueda obligar a B a hacer algo que no desea. Se dice entonces que este modelo es sumamente simplista para el análisis del poder. Y en contraposición, Barak y Baratz proponen que a la existencia de decisiones o adoptación de decisiones, también existen la adopción de no decisiones. Además que para Barak y Baratz el conflicto, ellos creen que es necesario que se dé entre los intereses de quienes están implicados en la toma de decisiones y los intereses de quienes se ven excluidos de ellas, brindándole también una dimensión un poco más subjetiva a los intereses que la versión previamente propuesta por los del enfoque unidimensional, que concebían los intereses como algo objetivamente determinado y claro entre los actores. En cuanto al enfoque tridimensional del poder, Lux empieza señalando unas limitaciones que le parecen preocupantes de los dos enfoques previos. En cuanto al enfoque de Barak y Baratz, dice que coinciden con los pluralistas en adoptar un enfoque completamente o excesivamente individualista respecto a lo metodológico, ya que se concentran solamente en el poder como probabilidad de que los individuos realicen su voluntad pese a la resistencia de los otros. Sin embargo, como dice Lux, estos excluyen del poder el control del programa político, la función de las fuerzas colectivas y, además de esto, excluyen otro tipo de variables o análisis en los cuales no hay que ahondar particularmente en el individuo, sino en toda la estructura o la institucionalidad del poder socialmente constituido. La segunda crítica que establece es una especie de fetichización del análisis del poder dependiente del conflicto. Para Lux esto es problemático, ya que, como Lux lo menciona en el análisis de Barak y Baratz, hay dos tipos de poder que no implican como tal el conflicto: el tipo de poder de manipulación y el de autoridad. Además, se menciona que la insistencia de este conflicto efectivo y observable es algo sumamente insatisfactorio, pues supone que el poder solo se ejerce en las situaciones de conflicto, mientras que carece de un análisis del poder en situaciones que carezcan o no tengan un conflicto de intermedio. Complementando el análisis, mencionando que también puede existir poder en las situaciones carentes de conflicto, pues estas pueden estar provistas de lo que Stephen Lux menciona como adoctrinamiento, algún grado de legitimación o algún grado de convencimiento de que las decisiones impuestas por el poder son legítimas o razonables. De esta forma, el autor, Stephen Lux, considera o pone a consideración los conceptos de poder de Parsons, según el cual este concepto de poder se asocia con la autoridad, el consenso y la persecución de metas colectivas.
También pone en consideración el concepto de poder definido por Hannah Arendt, según el cual el poder corresponde a la aptitud humana de actuar de manera concertada, es decir, el poder como consenso.